Buenos días. La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, AMED, se estableció formalmente en 1981. Actualmente y desde 1993, la AMED es el capítulo México de la IASP. La actual presidencia de la AMED, a cargo del doctor Alfredo Covarrubias Gómez, promovió desde sus inicios que las sesiones mensuales se realizaran en los diferentes estados, de tal manera que esto acercara más a los asociados. Es por ello que el día de hoy, 10 de agosto, tenemos en conjunto con el Colegio Oaxaqueño de Anestesiólogos realizar la sesión mensual del mes de agosto. Nuestro ponente es médico anestesiólogo algólogo, egresado del Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz. Realizó sus estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente es presidente del Colegio de Anestesiólogos del Estado de Veracruz, delegado de la AMED Capítulo Veracruz, es adscrito del Hospital Ángeles Jalapa y del Centro Estatal de Oncología, Dr. Miguel Dorantes. Es para mí grato dar la bienvenida a nuestro bellísimo estado de Veracruz, a nuestra bella ciudad de Oaxaca, al doctor José Luis González García, quien nos hablará sobre manejo del dolor agudo por vía espinal. Bueno, buenos días. Buenos días, para mí es muy grato estar aquí en la ciudad de Oaxaca. Quiero agradecerle al comité organizador por haberme tomado en cuenta para ser el del grupo de profesores que estos 3 días han estado con todos ustedes. Vamos a hablar de un poquito de dolor agudo posoperatorio. Yo creo que todos ustedes son expertos en manejar dolor agudo posoperatorio. No tendría por qué ejercer ningún problema ni ser un reto el tener un buen manejo del paciente posquirúrgico. Sin embargo, es un grave dolor de cabeza para muchos de nosotros. A veces llegar a una analgesia óptima. Debemos evaluar varios puntos para llegar a una analgesia adecuada del paciente posquirúrgico. Primero, ¿qué tipo de paciente es el que estamos manejando? Si es un paciente obeso, si es un paciente desnutrido. Si es un paciente con enfermedades concomitantes como es diabetes mellitus, hipertensión, si es un paciente nefrópata, si es un paciente hepatópata. Tenemos que evaluar también el tipo de cirugía al que va a ser sometido, la extensión del trauma quirúrgico, la manipulación de tejidos, la destreza del cirujano que va a ser quien intervenga a nuestro paciente. Y también tenemos que evaluar un punto muy importante. Si el paciente es un paciente que tiene dolor crónico y que consume en una forma crónica, ya sea opioides débiles, opioides potentes, adyuvantes analgésicos, como son en el caso de anticonvulsivantes o antidepresivos, tenemos que evaluar también qué recursos tenemos en nuestro hospital para poder ofrecerle al paciente. Muchas veces queremos tener a la mano morfina y definitivamente a veces en los centros hospitalarios no tenemos opioides para poder utilizarlos a través de la vía espinal, lo cual es la plática del día de hoy, manejo del dolor agudo por vía espinal. Bueno, tenemos aquí unas estadísticas. ¿Qué tan frecuente son las cirugías en Norteamérica? Esta estadística nos muestra que en Canadá en el 2006 se realizaron en cuanto a porcentaje poblacional 6.6% de pacientes que se ingresan a quirófano. En Estados Unidos en el 2004 10.1%, es un porcentaje alto.
En México en el 2005 se reporta el 3.2% de porcentaje poblacional sometido a cirugía. Pero nos damos cuenta, por ejemplo, que las intervenciones quirúrgicas realizadas en nuestro país en los quinquenios del 2005 al 2005, iniciamos con 2.800.000 cirugías, y para finales del quinquenio del 2005 tenemos ya casi 3 millones de procedimientos quirúrgicos. Hay un incremento mayor al 11.3% del 2005 al 2010, cuando ya tenemos casi 4 millones de pacientes que son sometidos a intervenciones quirúrgicas. En nuestro país, ¿qué pacientes son los que se someten a intervenciones quirúrgicas? Bueno, decimos que se realizan cerca de 4 millones de procedimientos quirúrgicos. 22% son realizados en adultos mayores, pacientes que son sometidos a artroplastía de cadera, artroplastía de rodilla, ¿sí? Y en los cuales se puede siempre colocar un catéter o se puede poner un bolo único de anestésico local más opioide a nivel intratecal. 70% de las hospitalizaciones son en mujeres por parto, por embarazo para operación cesárea o para cirugía no obstétrica, como sería la colecistectomía convencional, o pacientes sometidas a histerectomía total abdominal, en las cuales también se puede colocar siempre un catéter o se puede poner un bolo único de anestesia local más opioide a través de la vía espinal. Y en México se hospitalizan 20 mujeres, es mucho más frecuente los procedimientos quirúrgicos en mujeres que en hombres en nuestro país. Tenemos dos trabajos que realizamos. Bueno, este lo realiza el doctor Uriel Guevara en México en el año 2004, en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, y este lo realiza Michael Donovan en Estados Unidos en 1987. Ellos intentan saber qué porcentaje de dolor presentan nuestros pacientes postquirúrgicos. Y se dan cuenta, lo que reporta Michael Donovan en Estados Unidos, dice que 20% de los pacientes que egresan de sala quirúrgica no tienen dolor o salen con un dolor leve, pero el resto, el 80% restante, tienen un dolor de moderado a severo. Uriel Guevara reporta casi las mismas frecuencias, 19% con pacientes con dolor leve y 81% con dolor de moderado a severo. Entonces, si nosotros pretendemos que un paciente tenga una buena analgesia solamente con antiinflamatorios no esteroideos, pues nos vamos a encontrar con un grave problema. Por eso siempre es recomendable, cuando tengamos a la mano un opioide, ya sea débil o potente, iniciar el manejo de este tipo de pacientes. ¿Qué tan fuerte es el dolor que presenta un paciente sometido a cirugía? 80% de los sujetos que son operados presenta dolor postoperatorio, ya lo dice el doctor Uriel Guevara y el doctor Donovan, ¿no? En una intensidad de moderada a severa. 80% de ellos, ahí está la intensidad que tiene moderado a severo, y el 20% refiere con una intensidad intensa, fuerte, con EVAs que van de 8 hasta 10. Entonces, les vuelvo a repetir, lo ideal es manejar fármacos opioides para controlar adecuadamente el dolor de ese tipo de pacientes. Esta estadística es muy importante. Encontramos unos reportes en revistas europeas en los cuales se encuentra aquí que hay pacientes que egresan de sala quirúrgica y no reciben analgesia alguna. Miren, este estudio de Jules en 1993 dice que 10% de los pacientes que egresan de hospitales europeos no reciben analgesia o la reciben solamente por razón necesaria. Si el paciente reporta dolor, se le administra el bolo de fentanilo, el bolo de morfina, etc., ¿no? Si no reporta dolor, no se le administra nada. Y otro trabajo que realiza Oates también reporta que el 3% de pacientes egresados no reciben ninguna analgesia, aunque la pidan. Por ende, bueno, ¿qué estamos haciendo? Definitivamente el dolor postoperatorio no es bien tratado, es infraevaluado. Les decía que todos estos factores que mencioné al inicio son importantes de evaluar para que lleguemos a una analgesia óptima a nuestros pacientes. ¿Sí? 64% de los enfermos, aunque soliciten analgesia, no la reciben, o algunos la reciben solamente por razón necesaria. Todos ustedes, cuando dejan a su paciente en unidad de cuidados postanestésicos, pueden tener una analgesia instalada, pero cuando llegan ya a piso y están ante el traumatólogo, ante el cirujano, pues se acaba la analgesia, ¿no? Siguen todavía con esos esquemas de manejo analgésico PRN por razón necesaria, y esto es malo, ¿no? Tenemos aquí una gráfica que muestra un estudio que se hizo, que realiza la Sociedad Americana de Dolor. Este estudio lo lleva a cabo en pacientes con dolor crónico y en pacientes con dolor agudo postoperatorio. Del grupo de dolor agudo postoperatorio, a los que se interrogaron, reportaron que el 54% de los pacientes sometidos a una analgesia postoperatoria están satisfechos. El 31% se encuentran insatisfechos y el 15% están muy insatisfechos, es decir, la analgesia que se le otorgó fue pobre.
con una mala analgesia. Entonces, si consideramos ciertos estudios como este, es un órgano de calidad que se llama Six Sigma Quality, en el cual se menciona que si tenemos cualquier tipo de consumidor, se reporta que el 5% hay inconformidad, tenemos que llevar a cabo una reingeniería del proceso, es decir, los pacientes que se manejaron con dolor agudo postoperatorio, que reporta que el 15% no están satisfechos con la analgesia, entonces tenemos que volver a implementar un nuevo esquema analgésico. ¿Cuáles son las consecuencias de una analgesia deficiente, de una analgesia pobre? Primero, sabemos que si tenemos una analgesia deficiente, vamos a tener un aumento en la estancia intrahospitalaria. Créanme que cuando manejamos opioides, ya sea por vía peridural o por vía intratecal, la evolución es muy buena, es satisfactoria. Obviamente que cuidar todos los efectos secundarios que se pueden presentar al administrar opioides intratecales o peridurales. Pero la estancia hospitalaria disminuye cuando tenemos una analgesia espinal bien instalada. Sabemos que una de las complicaciones más frecuentes del paciente postquirúrgico son las complicaciones respiratorias, que se pueden manifestar a través de atelectasias, que es disminución del volumen pulmonar, que se pueden manifestar a través de infecciones, como son neumonías intranosocomiales, ¿sí? A través de derrames pleurales. Entonces, si el paciente que es sometido a cirugía de abdomen alto, ¿sí? O el paciente que es sometido a cirugía de tórax no se trata con una analgesia adecuada, va a tener mayor posibilidad de que presente complicaciones. Y se habla de que estas complicaciones pueden ser hasta del 25 al 60%, incrementando en una forma considerable la mortalidad postoperatoria. Si tenemos a un paciente que tiene dolor, pues obviamente no va a poder toser, que es lo que va a condicionarle que empiece a tener acumulación de secreciones, que empiece a formar neumonías, que empiece a formar derrames, y entonces se nos va a complicar de una forma importante. Un paciente que tiene dolor y que tiene liberación excesiva de catecolaminas como es adrenalina, nos va a llevar a que tenga un incremento de la presión arterial media, un incremento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Incremento de las resistencias vasculares periféricas, que nos puede llevar a complicaciones cardiovasculares. Los pacientes que no tienen ningún antecedente, pues no hay mayor problema, pero un paciente que ya entra a quirófano con antecedentes cardiovasculares puede presentar inclusive un infarto fulminante las primeras horas de salido del quirófano. Por eso es importante manejar una analgesia óptima. Pacientes que tienen dolor no van a querer caminar, van a querer estar solamente acostados, entonces van a tener una éstasis sanguínea más intensa y se puede presentar una trombosis venosa profunda, que sería lo menos grave. Pero si ese émbolo se desprende, vamos a llegar a una tromboembolia que nos puede complicar en una forma también grave al paciente. Tenemos un paciente que tiene analgesia deficiente, no va a querer caminar, con lo cual va a tener una disminución de la motilidad intestinal, de la disminución del vaciamiento gástrico y nos va a llevar a lo que es hilio paralítico. Si tenemos analgesia deficiente por el incremento de la frecuencia cardíaca, el incremento de la presión arterial media, vamos a incrementar la posibilidad de sangrados. Pacientes que tienen analgesia deficiente, y estamos hablando por ejemplo de pacientes posquirúrgicas de cesárea, pacientes posparto, en las cuales vamos a tener una liberación excesiva de catecolaminas, vamos a también tener una disminución de la producción de oxitocina, entonces no va a haber una buena producción de leche y la lactancia materna y el apego madre-bebé se va a atrasar. Tenemos una respuesta ya endocrina y metabólica al trauma ya dada solamente por el procedimiento quirúrgico, pero si dejamos al paciente a merced del dolor, vamos a tener todo esto, toda la liberación, incremento de hormonas catabólicas, disminución de hormonas anabólicas, ¿sí? Con aumento de la resistencia a la insulina, incremento de los niveles de glucosa en sangre, incremento de la lipólisis y oxidación, aumento de agua y sodio, formación de edemas, etcétera, etcétera. Tenemos ya publicado en México ya varios parámetros de práctica, todos estos se publicaron en el año 2005. En la revista Cirugía y Cirujanos tenemos ya propuestos los parámetros de práctica para el manejo del dolor agudo postoperatorio, para el manejo del dolor agudo, manejo del dolor en cáncer, dolor neuropático y dolor en México. Pero no solamente en nuestro país tenemos ya publicado este tipo de trabajos, también los tenemos publicados en revistas europeas, en revistas americanas. Cada quien está ya llevando un granito de arena para tratar de manejar de una forma óptima al paciente que tiene dolor postoperatorio. Y bueno, tenemos aquí la escalera analgésica de la OMS. Esta escalera se desarrolla en 1981. Es una escalera que se desarrolló para manejar pacientes con dolor por cáncer. Tiene 3 escalones. El escalón número 1, en el cual se encuentran los analgésicos no opioides. El
escalón número 2, donde tenemos los opioides débiles, y el escalón número 3, donde tenemos los opioides potentes. El escalón 1 obviamente se utiliza para manejar pacientes con dolor leve, el 2 para manejar pacientes con dolor moderado, y el tercero para manejar pacientes con dolor severo. Esta escalera solamente se utiliza así como viene para manejar pacientes con dolor por cáncer. ¿Por qué? Porque promueve que tiene que ser la administración de fármacos por vía oral, porque tiene que ser con horario, porque tiene que ser por escalera para el individuo y con atención al detalle. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con dolor que no responde con las dosis que tenemos de morfina instaladas, tenemos que manejar a veces rescates. Por eso tenemos que individualizar a cada paciente, ¿no? Pero la hemos tomado también como base para hacer el inicio del paciente que tiene dolor posquirúrgico. Y lo que estamos proponiendo actualmente, y todo lo que les voy a enseñar en un ratito, está basado en la evidencia científica que tenemos hasta el día de hoy. Proponemos que para manejar el dolor posquirúrgico empecemos con un cuarto escalón. Y el cuarto escalón es cada vez que se pueda instalar un catéter peridural o se pueda administrar un bolo intratecal para manejar el dolor postoperatorio, se haga. Entonces, lo que proponemos es iniciar con el cuarto escalón, que es el escalón intervencionista, y de ahí venirnos hacia abajo. Iniciar, obviamente, tenemos que evaluar el trauma quirúrgico. Si es un trauma quirúrgico amplio, iniciar con opioides potentes y nos vamos hacia abajo. Si es un trauma quirúrgico no tan amplio y se espera un dolor moderado, podemos manejar un opioide débil, como podría ser el tramadol. Pero si tenemos un trauma mínimo, pues lo ideal es manejar antiinflamatorios no esteroideos. Y entonces esto se puede agregar paracetamol. Sabemos actualmente que el paracetamol no es antiinflamatorio no esteroideo, ya no comparte las acciones farmacológicas de los AINES, por eso se ha colocado fuera del grupo de AINES. Ahora se llama analgésico no opioide, ¿no? Como se le dice a todo este grupo actualmente, analgésicos no opioides. Tenemos algunos algoritmos de tratamiento ya bien establecidos. Se menciona que en dolor leve utilizar un no opioide, en dolor moderado un opioide débil, como podría ser el tramadol, que es el único que tenemos en presentación parenteral. Tenemos en México otros dos opioides débiles, como es el dextropropoxifeno y la codeína, pero se utilizan solamente por vía oral. Tenemos, y se recomienda para dolor severo, un opioide potente, como puede ser morfina, como puede ser fentanilo, como puede ser buprenorfina. Simplemente también hay que recordar que son solamente tres opioides los que están indicados para administración por vía espinal, y los vamos a mencionar en un ratito. Y dependiendo del dolor que tiene el paciente, ya sea leve, moderado o severo, ustedes eligen el grupo farmacológico que está recomendado, y en todos ellos pueden agregar paracetamol. Las dosis adecuadas o que se recomiendan actualmente de paracetamol es no más de 3 gramos en pacientes normales. Pacientes hepatópatas se recomienda disminuir hasta 2 gramos y de ahí para abajo. En caso de presentar un componente inflamatorio, como sería cirugías de cabeza y cuello, sobre todo las cirugías de nariz, de senos paranasales, podemos agregar también un antiinflamatorio no esteroideo, como podría ser el diclofenaco, que tiene una potencia antiinflamatoria importante. Si tenemos que utilizar, cuando tenemos de dolor moderado severo morfina, tenemos que elegir un opioide que tenga una equipotencia de 5 a 15 miligramos de morfina. Eso sería lo ideal. Y si tenemos el paciente, supongamos que no logramos colocar el catéter, que no logramos pasar el bolo intratecal, o que el paciente, pese a que se le pasó el bolo intratecal, que tiene el catéter, sigue con dolor, tenemos que iniciar un esquema de opioides que puede ser intravenoso, ¿sí? Si tenemos una dosis de base que serían 20 miligramos, un ejemplo, para 24 horas y el paciente reporta dolor, lo que tenemos que hacer es iniciar rescates, que tienen que ser del 10 al 30% de la dosis basal. Sabemos que el dolor postoperatorio pues va a remitir en no más de 5 días, pero en pacientes que tenemos con dolor crónico, y que puede ser una de las complicaciones de un dolor postoperatorio mal tratado, tenemos que llevar a cabo el rescate. Siempre que tenemos una dosis de base, digamos 20 miligramos, y el paciente sigue reportando dolor, lo que tenemos que hacer es incrementar el número de rescates, y si llevamos más de 4 rescates al día, lo que tenemos que hacer es incrementar la dosis de base que tiene el paciente. Si tenemos un dolor predominantemente neuropático, adicionar neuromoduladores o un esteroide según sea el caso. Es muy importante que cuando ustedes se encuentren en sus valoraciones preanestésicas pacientes que consumen en una forma crónica, ya sea anticonvulsivantes, antidepresivos, no lo suspendan. Simplemente cuando tengan la posibilidad de reiniciar la vía oral, ahí se tiene que volver a administrar. También tenemos que tomar en cuenta las interacciones farmacológicas que puede tener o que se puede presentar cuando tenemos un paciente que consume múltiples fármacos, un paciente que tiene dolor crónico, y nos puede llevar a interacciones farmacológicas con nuestro procedimiento anestésico. Si tenemos un dolor continuo o más de 3 rescates, como les decía, incrementar de 30 a 50% la dosis basal.
Y aquí tenemos todo esto, que son metaanálisis que están publicados. Este llama en el 2003, un estudio muy grande, en el cual se evalúa la eficacia de analgesia epidural posoperatoria. Y esta se compara con opioides parenterales. ¿Y qué es lo que encontramos? Definitivamente la analgesia peridural posoperatoria es mucho mejor, se lleva de calle a lo que es la analgesia intravenosa, ¿sí? Con el opioide que ustedes quieran. ¿Y qué encontramos también? Se dice que administrar un opioide solo nos va a dar una buena analgesia y podemos tener menos efectos motores si agregamos un anestésico local. Y se dice que si agregamos solamente un anestésico local sin opioide, no vamos a tener los efectos secundarios del opioide, no vamos a tener vómito posoperatorio, no vamos a tener prurito, no vamos a tener retención urinaria. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que cuando adicionamos anestésicos locales más opioides, la analgesia es óptima, que si los utilizamos por separado. Es importante saber que tenemos un paciente que va a ser sometido a una histerectomía, por ejemplo, y le colocamos una sonda Foley, pues la retención urinaria ya no se va a marcar ahí. Es también importante evaluar esto, ¿no? Si tenemos un paciente que es sometido a cirugía de tórax, se habla del efecto de protección pulmonar al administrar analgesia, opioide y con anestésico local a nivel torácico, ¿sí? Y decían que cada vez que se coloca un catéter, se puede condicionar la formación de un hematoma peridural. Sin embargo, los reportes son bajos. 1 en 12,000, y tenemos uno nuevo que dice que 1 hasta en 50,000. O sea, es raro ver que se forme un hematoma peridural. Decían que si ponemos catéteres peridurales a nivel torácico, tenemos mayor posibilidad de que se presente un hematoma peridural, pero no es cierto. Ahí están los reportes, ¿sí? Es igual si se coloca lumbar, si se coloca torácico, si se coloca cervical. ¿Cuáles son las ventajas de la analgesia espinal? Primero, disminuimos la mortalidad posoperatoria. Y en todos los metaanálisis que hemos revisado, se reporta esta característica. El uso de catéteres torácicos mejora el flujo coronario. Tenemos pacientes que son sometidos a cirugía de corazón abierto y cuando colocamos previo a la anestesia general un catéter, tiene un flujo coronario bueno, se disminuye la probabilidad de isquemia miocárdica y el paciente se recupera de una forma espectacular. Comparando analgesia epidural torácica contra parenteral, la incidencia de complicaciones pulmonares disminuye. La formación de atelectasias, la formación de neumonías, la formación de derrames se va hacia la baja. Obviamente, si tenemos un paciente con la colocación de un catéter peridural para cirugía de abdomen alto, por ejemplo, vamos a tener una disminución de la parálisis gastrointestinal en pacientes sometidos a este tipo de cirugías. Y se ha mostrado una reducción en el estado hipercoagulable asociado a procedimientos quirúrgicos. Hay disminución de la formación de trombosis venosa profunda y de tromboembolia pulmonar. ¿Cuáles son los factores que afectan a la eficacia de la analgesia epidural? Obviamente, tenemos que tener la destreza para lograr colocar el catéter donde queremos. Si colocamos mal el catéter, si el catéter se hace espiral, si el catéter se sale del espacio peridural, si emigra, entonces la analgesia no va a ser adecuada. Por eso a veces lo que pretendemos o lo que queremos hacer para tener una analgesia óptima es poner bolos únicos de anestésicos locales más opioides. Y muchos de nosotros preferimos la analgesia intratecal. Ingresar más allá del espacio peridural, colocar ya dentro de lo que es la dosis de anestésico local, la cantidad de opioide necesaria para que el paciente tenga una buena analgesia. Es importante también saber en qué momento iniciamos la analgesia. Si nosotros ponemos después de que un paciente egresa de sala quirúrgica, un paciente post-toracotomizado, sometido a una cirugía de histerectomía, colocamos morfina media hora después de que egresa del quirófano, tenemos que saber que de 4 a 5 horas es cuando vamos a tener ya el efecto analgésico, porque la morfina es un medicamento dentro del espacio peridural altamente lipofílico, es decir, tarda en cruzar lo que es toda esta cantidad de grasa que hay en el espacio peridural, entonces el efecto es retardado en comparación a fentanilo. La elección de agentes analgésicos, nosotros cuando queremos que el efecto sea rápido, elegimos fármacos que tengan una alta liposolubilidad. En este caso, si estamos hablando de un opioide, mencionamos el fentanilo. También meperidina es un medicamento altamente lipofílico. Sin embargo, meperidina no tenemos en México para administrarla por vía peridural o intratecal. Entonces, elegimos cuando queremos una analgesia corta, una analgesia más rápida, un medicamento como es el fentanilo. Si queremos una analgesia más prolongada, que puede ser hasta de 25 horas, lo que elegimos es morfina, pero hay que recordar, obviamente, que por ser lipofílica, tarda más tiempo en difundir, tarda más tiempo en presentarse el efecto analgésico que nosotros esperamos.
Lo que les decía hace rato, el uso de opioides aislados no mejora la analgesia. La analgesia es óptima cuando agregamos opioides más anestésicos locales. Y hay que recordar las concentraciones óptimas y las velocidades de infusión cuando utilizamos bombas elastoméricas. Si nosotros nos pasamos de concentraciones, tenemos concentraciones altas, lo que vamos a tener es un paciente ya sea con mucha náusea, con mucho vómito, con mucho prurito, si utilizamos opioides en dosis altas, o si tenemos concentraciones altas de anestésicos locales, lo que vamos a tener es un paciente que va a tener un bloqueo motor definitivamente, no se va a poder levantar. Entonces, tenemos que tener concentraciones que ya están bien establecidas al día de hoy y que nos han reportado un control óptimo del dolor postoperatorio. Que recordar este espacio peridural que decía que era un espacio virtual. Este espacio lo descubre o al que llega, quien llega por primera vez a este espacio peridural es Fidel Pajés en España en 1921. Decían que era un espacio virtual, sin embargo es un espacio real, ¿sí? Hay que recordar que es altamente rico en grasa, por eso cuando administramos medicamentos lipofílicos inician su efecto de acción más rápido en comparación a los fármacos hidrofílicos. Hay que recordar, por todo lo que tenemos aquí, por ejemplo, la plica dorsalis, las bandas laterales, que si no colocamos adecuadamente el catéter va a migrar. Cuando queremos llevar una analgesia ya por más de 3 o 4 días, lo que tenemos que hacer es llevar un control fluoroscópico de dónde se quedó el catéter, para saber dónde está la punta y para saber qué metámeras va a tomar y cómo va a ser la analgesia que vamos a esperar. Bueno, esto es lo que se recomienda actualmente en cuanto a colocación de catéteres y procedimientos quirúrgicos. Se menciona que cuando tenemos un sitio de incisión torácica, que puede ser para una mastectomía, para una toracotomía, es frecuente ver en mi hospital de donde yo vengo, toracotomías para metastasectomías. Lo que hacen es abren el tórax, sacan el tumor del pulmón y ahí dejan al paciente. Entonces, que vaya al algólogo para que mejore la calidad del paciente, pero nosotros no manejamos la anestesia. Entonces, no tenemos pacientes con catéteres. Lo que tenemos que hacer es iniciar un manejo basado en opioides a nivel parenteral, es lo que nos queda hacer, ¿no? A veces la analgesia es buena, pero mejora sustancialmente cuando lo hacemos ya sea por vía peridural o por vía intratecal. ¿Y qué se recomienda? Colocar el catéter, la punta que queda a nivel de T4 o T8. Y eso solamente lo vamos a ver con un control fluoroscópico, definitivamente. Si tenemos cirugías de abdomen alto, como podría ser una colestectomía, una gastrectomía, una resección de esófago, una cirugía de Whipple, tenemos que dejar el catéter a nivel de T6, T8, para que tengamos una analgesia adecuada. Si tenemos una cirugía de abdomen medio, como podría ser una prostatectomía radical, una nefrectomía, lo que tenemos que hacer es dejar el catéter a nivel de T7 o T10. Si tenemos una cirugía de abdomen bajo, lo ideal es, como puede ser una histerectomía, lo ideal es manejar el catéter a nivel de T8 o T11. Y si tenemos una cirugía de extremidad inferior, como son las artroplastías de cadera, la artroplastia de rodilla, que es muy dolorosa, lo ideal es dejar el catéter a nivel de L1 o L4. Y de ahí, bueno, iniciar los bolos o iniciar la infusión continua a través de una bomba elastomérica. También se recomienda lo que es ya estamos utilizando mucho lo que es la PCA, la administración de analgesia controlada por el paciente. Sin embargo, cuando es por vía peridural, es muy difícil que el paciente se la administre porque son pacientes consumidores de opioides, pueden estar ahí constantemente con la administración de opioides. ¿Cuáles son los riesgos de la analgesia espinal? Obviamente, por la concentración del anestésico que ustedes utilicen, puede presentarse hipotensión. Se reporta del 0.3 al 7%. Sin embargo, cuando respetamos las concentraciones de anestésicos locales, esto pues no se observa. El bloqueo motor también, si respetamos las dosis o las concentraciones que ya están reportadas de anestésicos locales, el bloqueo motor puede tener un porcentaje de 2 al 3%. Si tenemos náusea y vómito, sí, el porcentaje es muy amplio. El otro rato, en una plática, escuchaba de la asociación de los esteroides como medicamento para disminuir la náusea y vómito postoperatorio. Es un excelente medicamento, son excelentes fármacos para náusea y vómito postoperatorio, siempre y cuando tengamos pacientes que no tengan contraindicación del uso de esteroides, ¿no? Pacientes diabéticos, hipertensos, en los cuales una sola bolo de esteroide puede incrementar la presión arterial o incrementar los niveles de glucosa en sangre y complicar otro tipo de eventos en el procedimiento quirúrgico. Pero también estamos utilizando, cuando es posible, butirofenonas. En este caso, administrar aloperidol en dosis bajas también mejora la náusea y vómito postoperatorio asociado al uso de opioides por estos días. El prurito, 40%, también es frecuente verlo. Si el paciente refiere prurito, lo que hacemos a veces es administrar antihistamínicos y con eso el paciente está mucho mejor.
Si el paciente de plano no tolera el prurito, pues tenemos que revertir el efecto opioide utilizando nalmefene, que es lo que hay ahorita en México. Ya no hay naloxona, en Veracruz no hay naloxona, no sé si aquí en Oaxaca sí tengan naloxona. ¿Ya no? Y la depresión respiratoria, del 0.1 al 0.9%. En donde hemos dado estas pláticas dicen es que la depresión respiratoria el paciente se va a morir, lo voy a dejar con la bomba, lo voy a dejar con el bolo único y el paciente va a hacer depresión respiratoria. Hay que recordar que la depresión respiratoria no es más que una hipercarga del 50%, una oximetría menor del 90% y una frecuencia respiratoria de menos de 8 respiraciones por minuto. Es muy diferente hablar de depresión respiratoria a paro respiratorio. Utilizando dosis adecuadas de opioides, es raro ver este tipo de eventos, de complicaciones. La retención urinaria, 50% cuando se utilizan opioides. Pero también, si ustedes dicen, no uso opioides, son nada más anestésico local, también con anestésico local se puede presentar del 10 al 30% de pacientes que tienen uso con anestésico local exclusivamente pueden presentar retención urinaria. Por eso, casi siempre cuando usamos opioides o anestésicos locales por vía peridural o intratecal, lo hacemos con un paciente con una sonda de Foley. Y el hematoma, en esta nueva publicación se reporta 1 en 500,000 bloqueos. Entonces es raro verlo, ¿no? Se puede administrar con confianza el catéter cuando ustedes así lo dispongan. ¿Cuáles son las técnicas de administración de analgesia espinal? Primero, bolo único, que puede ser a nivel intratecal, a nivel peridural. La analgesia epidural continua con bombas elastoméricas, pero esa nada más puede ser peridural. A nivel intratecal, si ponemos volúmenes altos. Alguna vez estuvimos manejando a una paciente con histerectomía y el catéter migró a espacio subaracnoideo y se le quedó la bomba elastomérica con los 60 mililitros. Y al segundo día que nos dimos cuenta que la bomba estaba en el espacio subaracnoideo, la paciente tenía una rigidez de nuca tremendísima. Entonces es importante evaluar en dónde queda el catéter colocado. Si vamos a proponer una analgesia epidural continua, tenemos que hacerlo obviamente por vía peridural. La analgesia controlada por el paciente. Y bueno, ¿cuáles son las infusiones de analgesia epidural en cuanto a dosis máximas, dosis recomendadas? Primero, si estamos administrando anestésicos locales, solamente 2 los tenemos autorizados por vía peridural o por vía intratecal, que es la bupivacaína, en concentraciones de 0.125%, es decir, una concentración estándar de 1.25 miligramos por mililitro exclusivamente, con concentraciones máximas 0.25, y aquí ya podemos empezar a ver efectos motores cuando ya tenemos estas concentraciones. Las adecuadas son estas. Y si tenemos las dosis máximas permitidas son de 0.5 miligramos kilo por hora. Sin embargo, les digo, ya teniendo concentraciones arriba de 0.25, sí va a haber efecto en cuanto a lo que es efecto motor. El paciente ya no va a poder mover las piernas en una forma adecuada. Ropivacaína, la dosis estandarizada y adecuada al día de hoy es de 0.2%, es decir, 2 miligramos por mililitro. Máxima la misma, 0.2% a 2 miligramos por mililitro. Si nos pasamos de estas dosis, tenemos también ya efectos motores, hay bloqueo motor, ¿sí? De una forma importante. Concentraciones o dosis máximas, 3 miligramos kilo por hora. Los opioides, los únicos que están autorizados para administrar por vía espinal es fentanilo, morfina, meperidina e hidromorfona. Sin embargo, hidromorfona y meperidina no los tenemos para esa vía aquí en nuestro país y pues tenemos que echarle la mano a lo que tenemos, que sería fentanilo, morfina. Fentanilo, las dosis recomendadas son de 0.005%, es decir, 5 microgramos por mililitro. Concentraciones máximas 0.001, es decir, 10 microgramos por mililitro, con dosis máximas de 1.5 microgramos kilo hora. Eso es lo recomendado. Morfina, 0.01, es decir, 100 microgramos, ¿sí? Con una concentración máxima a 150 microgramos. Hace poco estábamos hablando de unas revisiones que se hicieron de pacientes postquirúrgicos en España, y los españoles hablan de concentraciones en toracotomía o cirugía de corazón abierto hasta de 700 microgramos por vía intratecal. Sin embargo, son dosis altísimas, la cantidad de náusea y vómito, el prurito va a ser intenso. Entonces, las dosis que tenemos adecuadas ya están aquí evidenciadas. Cuando es por vía intratecal, máximo de 150 a 200 microgramos. Cuando es por vía peridural, de 1.5 a 2 miligramos. Es lo que se debe de administrar, sobre todo cuando administramos bolos únicos. Y la dosis máxima de morfina la tenemos entre 0.015 miligramos kilo hora. Dosis recomendadas de opioides espinales, ahí está fentanilo. Este es un trabajo estadounidense. Nos recomiendan dosis intratecal de fentanilo de 5 a 25 microgramos. Cuando es epidural, dosis única de 50 a 100 microgramos. Cuando es epidural continua, a través de bombas elastoméricas,
de 25 a 100 microgramos por hora. Si tenemos sulfentanilo, 2 a 10 microgramos cuando es intratecal. Recordar obviamente que la depresión respiratoria es mucho más rápida cuando administramos este grupo de fármacos, ya sea fentanilo, sulfentanilo o alfentanilo. En la primera hora, en la segunda hora ya empieza a haber datos de depresión respiratoria. Si lo comparamos con morfina o hidromorfona, y la depresión respiratoria se va a alargar. Podemos tener pacientes que tienen 15 horas de haber iniciado la admisión de morfina y ahí empiezan a mostrar el efecto de depresión respiratoria. Por eso sí es recomendable estar pendiente del paciente, tener obviamente, se puede, una oximetría de pulso mientras dure la administración de la bomba o el tiempo de duración del fármaco, es decir, hasta 25 horas con morfina. Y el epidural dosis única cuando usamos sulfentanilo, 10 a 50 microgramos. Si es epidural infusión continua, 10 a 20 microgramos hora. Alfentanilo no está autorizado vía intratecal. Si epidural 0.5 a 1 miligramo, epidural infusión continua 2 miligramos por hora. Si hablamos de morfina, de 100 a 300 microgramos cuando es por vía intratecal. Si es epidural dosis o bolo único, hablan de 1 a 5 miligramos. Nosotros hemos evaluado ya las dosis adecuadas de 1.5 a 2 miligramos. Epidural infusión continua, 0.1 a 1 miligramo por hora, y si es hidromorfona tampoco está autorizada por vía intratecal. Sí por vía epidural bolo único, 0.5 a 1 miligramo, y si es epidural infusión continua, de 0.1 a 2 miligramos hora. Es lo que está reportado en todos los metanálisis que hemos revisado actualmente, y les recomiendo que utilicen la analgesia que ustedes decidan, si es una analgesia intravenosa, si es una analgesia subcutánea, si es una analgesia epidural o intratecal. Simplemente hay que ajustarse a las recomendaciones que tenemos en este momento. Obviamente, si tenemos un paciente que cirugía una artroscopía, pues sería mucho meter o ingresar al espacio peridural o intratecal y dejar opioides. El trauma quirúrgico es mínimo, no necesitamos este grupo de fármacos, se le puede ir muy bien con un antiinflamatorio no esteroideo. Pero si tenemos pacientes sometidos a una artroplastía, un recambio total de rodilla, y el cual el trauma quirúrgico es amplio y se espera un dolor importante, entonces sí está recomendado dejar un catéter, o está recomendado poner un bolo único de opioide más anestésico local. Si tenemos cirugías como esta, exploración de vías biliares, vean la laparotomía que están haciendo ahí, tenemos esta cirugía también en la cual se esperan intensidades de dolor muy amplias, muy grandes. Lo ideal es colocar un catéter, y después, si quieren ustedes, administrar una anestesia general, no una anestesia mixta, es lo que yo les recomiendo. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Muy bien. El uso de la buprenorfina, doctor, no está evidenciado todavía. Hay muchos hospitales donde ponen, administran buprenorfina, administran naducina, administran tratadores por vía intratecal inclusive, y no está evidenciado, no está autorizado hasta el momento. Ya están haciendo algunas cosas por ahí con buprenorfina, pero todavía no tenemos, para empezar, ni las dosis óptimas para ingresar al espacio intratecal o peridural, y no sabemos los efectos que puede condicionar en cuanto a depresión respiratoria. Está en estudio, pero no está todavía evidenciado su uso por estas vías. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, agradecemos al doctor la presentación.